No sé ¿Para cómo qué empezar volviste? Por el principio. este momento tan especial, pero te lo voy a comentar. Hace aproximadamente 3 años atrás empezó una triste historia, en el año 2021 para ser exacto. Más bien el 7 de junio, mira, casi se cumplen exactas las fechas, ¿no? Hice una declaración pública al respecto de la fiscal. Verónica Simesen de Bielke. Tengo prohibido nombrarla todavía hoy. Al respecto de su total falta de acción para investigar el escándalo judicial más grande que tuvo esta provincia, que fue justamente la administración de Gustavo Sáenz en la municipalidad de Salta. Allí, un juez federal descubrió, a través de una denuncia de la FIP, de que había un juego de facturas truchas y un choreo con la obra pública espectacular, a tal punto que el secretario administrativo de la municipalidad, en esa época, Gaufín, no sé cómo, no acuerdo cómo se llama el Gaufín este, no importa, no es José, otro Gaufín, hacía las facturas truchas desde la propia computadora de la municipalidad. Así se chorearon varios millones de dólares. La causa fue pedida por la provincia, para que la investigue la provincia, para que no investigue en realidad, y el juez federal la cedió. Y ahí empezó una serie de tires y aflojes interminable hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No han llamado a nadie a declarar. Y el juez federal entregó a la provincia la investigación completa, incluidas capturas de pantalla entre el sabandija de Matías Huergo y todos estos desgraciados que andaban por ahí a la vuelta. Un día cuando estaba uno engranado, como diputado nacional en mi oficina, recibí un llamado de un periodista local. Y traté a esta señora, ¿cómo se llama? Verónica Simesen de Bielke. Buah, de atorranta, por no haber, mira, investigado absolutamente nada, por haber hecho caso omiso a su deber básico, que era investigar quién se había robado esa fortuna. Me denunciaron ante la justicia por violencia de género, porque yo había maltratado a esta señora. Miren, yo les voy a decir algo que me parece que es absolutamente correcto. Yo estoy seguro que Simesen de... ¿Cómo se llama la fiscal? Verónica Simesen de Bielke. Esta fiscal fue un peón en un ajedrez judicial para tratar de perseguirme, como fue el peón de Andrés Soto como diputado nacional, que me denunció también en la Cámara de Diputados diciendo que yo era parte de un complot para que no llegue a la gobernación Gustavo Sáenz. Yo lo que quería era que Gustavo Sáenz pierda la gobernación, como si denunciar un delito fuera un pecado, ¿me entendés? Había que hacer que llegue Gustavo a como dé lugar. Perdí en primera instancia. La doctora que falló en primera instancia era la doctora Romero Nayim. No, Romero Nayar. Romero Nayar, ahí está. Gabriela Soledad Romero Nayar con Ahí Y. está. ¿Esa es la ella. foto de ella? ¿Venecia? Sí, creo que es Venecia, no conozco, mirá. así que debe ser. Está en su Facebook, no vaya a creer que nosotros se la robamos al álbum una foto familiar, que ¿no es está- cierto? Es pública en las La redes. trajimos recién de su Facebook. Y esta jueza, Martín, ¿qué es lo que falla? Falla al respecto de mi persona y me ordena que debo, primero saca cautelares para que no la nombre, y después me ordena que no debo hacer un curso y pagar no sé cuánto para que... La ley Micaela. La ley El Micaela, curso. sí, ya lo había hecho el curso de la ley Micaela igual, pero no importa. Para que yo me olvide del tema, ¿me entiendes? Pagá 100.000 pesos y hacer el curso. Después esto fue a la Cámara, a casación. ¿Vos lo apelaste? Lo apelamos, por supuesto. En casación, el que actuó fue el doctor, ahí lo tenemos en pantalla, es el doctor Ramón Medina. Ramón Medina. Ramón Él Medina. estaba en la Cámara. A ese momento cuando está jurando. Exactamente, el momento donde está jurando. Mirá, por lo menos un poquito más perfil bajo. ¿Qué dice la Corte de Justicia en el día de ayer? La Sala 2, presidida por la doctora Adriana Rodríguez, firmaron Catalano, López Viñal y... ¿cómo se llama el otro? Me falta uno. Fabián Vitar. Fabián Vitar. Dice textualmente lo siguiente, se lo voy a leer para que ustedes vean el peregrinar. 2 condenas tuve, 4 años.
¿Qué dice la Corte? En estos términos cabe recordar que el recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa, por mi defensa, procede en caso de sentencias arbitrarias, en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos jurisdiccionales válidos. Así, por sentencia arbitraria se entiende aquella que es insostenible, irregular y anómala, carente de fundamentos suficientes para sostenerla, desprovista de todo apoyo legal, fundada solo en la voluntad de los jueces que la prescriben, o la que suscriben, perdón. Sigue el fallo de la Corte. Las inmunidades parlamentarias, porque en ese momento yo era diputado nacional, son prerrogativas institucionales destinadas a garantizar el funcionamiento independiente del Congreso, por las cuales se exime a los legisladores de determinadas cargas, responsabilidades o sanciones. Señala además que son funcionales, es decir, reconocidas a los sujetos en tanto funcionarios y en la medida de la función que cumplen. En este contexto y en lo que respecta a la inmunidad de opinión, se refiere que se extiende a las manifestaciones vertidas por los legisladores tanto dentro como fuera del recinto, no importa en qué lugar lo hagan. Nunca se deberá coartar la libertad de opinión de un legislador, ni aún causando esta opinión algún daño. Cosa que no ocurrió porque inmediatamente que yo causé la opinión y dije atorranta, pero atorrante en el sentido de floja. ¿La doctora esta cómo se llama? Verónica Simmesen de Bierker. Inmediatamente me corregí, que no era la intención decir atorranta como el lunfardo, que yo no tenía ni idea qué significaba ser atorrante en el lunfardo, sino lo que decía la Real Academia Española. La verdad es que termina la Corte y define diciendo esto. En el contexto se advierte que la Sala 1 del Tribunal de Impugnación, el juez Ramón Medina, recordemos, directamente prescindió de examinar las constancias de la causa a la luz de la inteligencia que debe asignarse a una específica prerrogativa constitucional. Yo no sé si la Corte le está diciendo a Ramón Medina que es poco inteligente o que no actuó con inteligencia, pero por ahí viene la mano. Sí. En efecto, el fallo traído a conocimiento omite toda consideración respecto a la materia cuyo análisis era imprescindible para la solución del caso. O sea, ¿cómo falló Ramón Medina? ¿Cómo le pidieron? Parece que no leyó nada. Parece que no. Es lo que dice la Corte, no lo estoy diciendo yo, Contrariamente, para confirmar la condena dispuesta en primera instancia, el tribunal sostiene ciertas afirmaciones que, sin abordar lo que debía resolver, parten de una visión absolutamente descontextualizada del discurso mantenido por el acusado, apartándose del significado que le asigna la Real Academia Española a la palabra esgrimida, sin brindar ninguna razón valedera para proceder de esa manera. Bien. Final. Y voy a leer ya la parte final para que no le demos más vuelta al respecto del tema. Por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenar que baje los autos a la sala del Tribunal de Impugnación, que por orden corresponda, para que se dicte un nuevo procedimiento con arreglo al presente. O sea, se terminó la historia. Toda esta historia, armada por un caballerito español que trabajó para el anterior gobernador y para este, creo que sigue trabajando, que se considera de una casta intelectual superior. Él, que habla de Güemes todo el día, es el gran estratega de toda este dispendio judicial, donde se gastaron millones y millones de pesos de nuestro dinero para averiguar qué, para perseguir fue exclusivamente. Y como todos le hacían caso a este caballerito español, terminaron fallando aún sin leer sobre lo que estaban actuando. Y esto lo dice la Corte de Justicia de Salta. La presidenta de la Sala 2, la doctora Adriana Rodríguez y los jueces que firmaron. Martín.